Evangelio según San Mateo capítulo 28. Gospel according to St. Matthew chapter 27. Vamos a leer desde el verso 1 y siguientes. We will read on chapter 28 starting on verse 1 and on. Y dice así la palabra en el nombre del Señor. We read the word in the name of the Lord. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. His countenance was like lightning and his clothing as white as snow. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. And the guards shook for fear of him and became like dead men. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. No está aquí, pues ha resucitado. He is not here, for he is risen. Ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He is risen, and he said, come, see the place where the Lord lay. Levanta tus manos al cielo. Lift your hands to the heavens. Dale gloria al Señor, Give glory to the Lord, al que ha resucitado, the one who resurrected, porque Él está en medio nuestro, because he's in the midst of us, porque vimos su gloria, because his glory came. gloria como el unigénito Hijo de Dios, Glory as the only begotten Son of God, el Rey de Reyes, King of Kings. está entre nosotros. He is in the midst of us. Yo quiero que si lo crees le adores. I want for you to praise him and Alguien to believe levante it. su mano, To lift your hands up. reconozca su presencia. Recognize his presence. Ya no se trata de un madero, It's not about the wooden ni de cross, una vía dolorosa, or the painful way, ni unos martillos y clavos. or hammers and nails. Ya no es una corona de espina, It is not a crown of thorns. ahora es un cuerpo glorificado Now it is a glorified que body está sentado en los cielos who is sitting in the heavens y que se está moviendo en este lugar. and is also moving in this Aquel place. que abandonó la tumba He who left the tomb ahora está entre nosotros. now is in the midst of us. Se metió en tu casa, He went into your se home. metió en tu He familia, went into your se family. metió en tu He matrimonio. went into your marriage. No lo busques en la tumba, Don't look for him in the tomb. tampoco en la cruz. Neither on the cross. Está en tu corazón, He is in your heart. está en tu proceso, He is in your process. está en tu dolor, He is in your pain. está en tu angustia, In your anguish. está en tu gozo, In your joy. está en tu alegría, In your happiness. en todo tiempo, In all a times. toda hora, All en times. todo lugar. Every place. El resucitado He has risen. está contigo. He is with you. Aplaude su presencia, Clap in his presence. aplaude su Clap presencia. for his presence. Él vive, He lives. Él vive, Live. Él vive. Live. Y en este día, And today, cerrando esta campaña mirando a Jesús, closing this campaign that we've called Looking at Jesus, vamos a hablar bajo el tema we're going to speak under the topic mirando al resucitado. Looking at the resurrected. La palabra que leímos The word we read nos da muchos detalles. gives us so many details. Yo quiero dártelo, puedes sentarte. You may be seated. Hoy es domingo. Today is Sunday.
Voy a predicar un poco más. I will preach a little bit longer. Toma paciencia conmigo. Please be patient with me. Quiero enseñarte algunas cosas I want to teach you a couple of que things. quizá las sabes, Maybe you know them already. pues te las recuerdo hoy. Well, I will remind you of them today. La palabra establece The word establishes que pasaron muchas cosas en torno a la muerte de Jesús. that a lot of things happened coming to the death of Jesus. Ustedes conocen todo lo que sufrió, You recognize everything he suffered. conocen los latigazos, You know that he was whipped. conocen de la vía dolorosa, You know the painful way. conocen de las caídas, You know of his falls. conocen de la burla, You know of the mockery. conocen de que lo escupieron. You know who he spat on. Todo esto All of this fue para que tú pudieras estar ahí donde estás. was so that you could be there where you are. Él podía destruirlo en un instante a todos, He could have destroyed everything and everyone in a second. pero vivió su proceso But he lived through his process para que tú disfrutes tu propósito. so that you may enjoy your purpose. Cuando leemos en Mateo, When we read in Matthew, pero ahora en el capítulo 27, but now in chapter 27, desde la altura del verso 50, beginning on verse 50, la palabra dice que Jesús, the word says that Jesus habiendo otra vez clamado a gran voz, cried out again with a loud voice entregó su espíritu. and yielded his spirit. Algo que quiero que tengas claro hoy Something that I want you to have very clear es que today a él no lo mataron, is that he was not killed. él se entregó. He gave himself. La muerte de Jesús Jesus' death no tuvo que ver con propósito de hombre, had nothing to do with the purpose of men, sino con propósito de Dios. but instead with the purpose of God. La palabra dice The word says que luego de hacer cumplir toda la escritura, that after he fulfilled all of the él scripture, entregó su espíritu. he gave or yielded his spirit. Pasaron cosas. Things happened Cuando él expiró, when he expired. lo primero es que se rasgó el velo The first thing was that the veil was ripped que dividía el templo. that divided the temple. Antes había un lugar santo Before there was a holy y un place lugar santísimo, and a holy of holies, y había un atrio. and there was an atrium. El pueblo común The common people solo estaba en el atrio, que era el patio. were only allowed to be in the atrium, which Los was the outskirts. sacerdotes, The priests, solo lugar santo era para ellos. they could be in the holy of Y un places, sumo sacerdote but the highest priest estaba en el lugar santísimo was in the holy of holies una vez por año once a year por todo el pueblo, for the entire people, presentando expiación de pecados. presenting a holocaust for the Pero sins. cuando él muere, But when he died, lo primero que hace the first thing he es did quitar toda división, is he removes all y division, todo el que estaba en el patio and everyone who was in the pasó al atrium lugar santísimo. came to the highest Ya holy no hay of holies. cola ni fila en los patios. There is Ya no hay fila en los patios. no lines in the atrium. Podemos accesar a su presencia. We can access his presence. Esto no tiene que ver con etnia ni color, This has nothing to do with ethnicity ni or con color estatus social. or social status. Tiene que ver con fe. Has to do with faith. El velo se rasgó The veil was ripped para que el más pequeño so the smallest pueda llegar a su presencia. can come to his presence. Yo estoy hablando de un Jesús I'm speaking of a que dio Jesus apertura en la cruz who opened up through the para que cross todos puedan accesar a él. so all can access him. Corre hacia él. Run to him. El velo se rompió. The veil was ripped. La cortina se separó. The curtain was separated. Todos pueden correr All can a run su presencia. to his presence. Pero algo más. But something else. La palabra dice The word says que cuando el velo se rompe, that when the veil was ripped, también la tierra tembló. also there was an earthquake. Las rocas se partieron. Rocks were broken. Se abrieron los sepulcros. Tombs were open. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido And a lot of bodies of the saints who se had slept levantaron. arose. Mira qué cosa esta. Look at this thing. Él moría He was dying para que otros resucitaran. so others could resurrect. Ya tú no tienes que morir, You don't have to die porque ya él murió para que tú te levantes. because he already died so you Hay can un pueblo arise. que se está levantando, There's a people that is rising, no por su resurrección, not because of his sino resurrection, por su muerte. but because of his death.
tomó tu lugar because he took your y place. tomó mi lugar en el madero, And he took my place para que on así the como cross, él murió so that like he y died luego and resucitó, then resurrected, tú te puedas levantar. you may also rise. Yo no sé cuál es tu proceso, I don't know what your process pero is, conozco al Dios de tu resurrección. but I know the God of your Yo no sé qué te resurrection. tiene postrado, I don't know what has you on pero the conozco floor, al Dios que te levanta. but I know the God that rises Yo no you sé qué up. te tiene vuelto loco, I don't know what has you driven crazy, pero conozco al Dios que te puede hacer cuerdo en todo. but I know the God that can give you sanity in everything. Jesús es más que un culto de 2 horas. Jesus is more than a service that lasts 2 hours. Jesús es más que una oración antes de acostarse. Jesus is more than a prayer before bed. Jesús es más que una oración al levantarse. Jesus is more than a prayer when we awake. Jesús es la vida misma. Jesus is life itself. Jesús es la resurrección misma. Jesus is resurrection itself. Jesús es más que una cruz. Jesus is more than a cross. Es más que una letanía religiosa. He is more than religious living. Yo te estoy hablando del que hizo los cielos, I'm speaking to you of He who made the del heaven, que hizo la tierra, who made the earth, y viendo el universo tan grande, and seeing the universe as big as it is, decidió habitar en tu corazón. He decided to live in your heart. Él habita en tu He corazón. lives in your heart. Yo dije, Él habita en tu I corazón. said He lives in your heart. El que creó el universo The one who created the universe decidió habitar en ese lugar pequeño. decided to live in that small place. Pero hay algo más. But there's something else. La palabra sigue diciendo The word continues to say que saliendo de los sepulcros, that leaving the tombs después de la resurrección de Él, after His resurrection, vinieron a la santa ciudad they came to the holy city y aparecieron a muchos. and they appeared before many. Y dice más And todavía it says more que el centurión y los que estaban en la guarda de Jesús, that the centurion and those who were guarding Jesus, cuando vieron el terremoto when they saw the y earthquake las cosas que habían sido hechas, and the things that had occurred, temieron en gran manera they feared greatly. y a una voz dijeron, And in one voice they said, verdaderamente truly, este era el Hijo de this Dios. was the Son of God. Porque cuando Él murió, Because when He died, tembló la tierra, there was an earthquake. se rasgó el velo, The veil rent. se levantaron los muertos de los cementerios. From their tombs. Este es el Hijo de Dios. This is the Son of Te God. tengo algo que decir. I have something to tell No you. tengo que ver el velo rasgarse, I don't have to see the veil ni rent, los muertos salir de la or tumba, the dead come out of their ni la tombs, tierra or temblar. an earthquake. Basta lo que Él ha hecho en mi vida. It's enough to see what He did in Basta my lo que life. hizo con este hombre. It's enough what He did. Basta in que my me sacó de abajo y me puso arriba. It's enough that He took me from the Alguien bottom. celebra lo que Él ha hecho en su vida. Somebody has to praise for what He has done in your life. Pero hoy But today, quiero que sepas algo. I want you to know something. Cuando alguien muere, When someone dies, va mucha gente. a lot of people go. Gente que lo conocen People who knew them y que no lo conocen. and didn't know Him. Hay mucho ruido There's a lot of noise en torno a una muerte. surrounding a death. Gente que nunca vieron al que está en el féretro. People who never knew the person in the casket. Están frente a Él. They're before them. Una multitud. Multitudes Cuando alguien muere. when someone dies. Con Jesús pasó lo mismo. Todos vieron su muerte. Same thing occurred with Jesus. Everyone saw His death. Yo le dije que había un letrero que estaba en 3 lenguas principales de la época. I told you there was a sign that was written in 3 main languages of that time. Y todos lo veían. And everyone saw it. La película nos enseña a María recostada de el discípulo amado llorando. The movie shows Mary laying upon John, crying on him. Y había una gran multitud viendo ese espectáculo. And there was a great multitude seeing that spectacle. Yo quiero que entiendas lo que te dije en estos días. I want you to understand what I said in these days. Muchas veces el proceso tiene que ser como un espectáculo, A lot of times the process has to be like a spectacle, visto por todos. seen by all. La gente suele esconder People hide
lo que debe ser exhibido what needs to be exhibited, y suele exhibir and they seem to exhibit lo que debe ser escondido. what should be hidden. Obispo, ¿por qué usted dice esto? Why do you say this? Porque fue muy pública su muerte, Because his death was so public, pero no así su resurrección. but not the same way was his resurrection. Cuando él resucitó, When he arose, nadie se dio cuenta. nobody knew. Todo estaba en silencio. Everything was in quiet. La palabra dice que vino un ángel The word of God says that an angel came que removió la piedra. that removed the stone, Y sí hubo un estruendo, and there was a thunder, pero nadie lo notó. but nobody noticed it. Yo quiero que entiendas algo. I want you to understand something. La muerte de Jesús Jesus' death fue pública, was public, pero la resurrección fue en silencio. but his resurrection wasn't silent. De la muerte supieron todos, Everyone knew about the death, pero de la resurrección but about his resurrection, solo supieron los íntimos. only those who were intimate to him knew. La resurrección no es para todo mundo. Resurrection is not for everybody. La muerte la ven todos, Death is seen by all, pero para ver la resurrección but to be able to see the hay que tener resurrection, intimidad. you have to have intimacy. El que no tiene intimidad He who has no intimacy ni ve al resucitado and cannot see the ni resurrection resucita tampoco. will not resurrect Yo either. quiero que entiendas algo. I want you to understand El something. tiempo junto es valorable. The time together is valuable. Congregarse es extraordinario Being congregated is y deben extraordinary. hacerlo cada convocatoria. And you should do it every single time. Pero hay algo mayor, But there's something greater. que es lo que pasa cuando nadie ve. That is what happens when no one sees. La oración en el lugar secreto. Prayer in the secret place. Porque las cosas de Dios son al revés, Rafi. Because the things of God are backwards, Rafi. El primer crecimiento de un árbol no es hacia arriba, The first growth of a tree is not es upward. hacia abajo. It's downward. Y hasta que no está seguro lo oculto, And not until it's secure in no the sale la place. planta hacia la luz. The plant doesn't grow into light. Perdóname, I'm sorry. no hablen tanto como el mundo de su muerte en este tiempo. Don't speak so much like the world about his Los death during this íntimos time. no hablan del que murió, Those who are intimate don't hablan speak del of que who died. resucitó. They speak of he who resurrected. Celebran no su They muerte, don't celebrate his sino death, su but resurrección. instead his resurrection. No celebran su caída, They don't celebrate his sino fall, como Dios lo levanta. instead how God lifted him Hoy up. yo quiero que esta iglesia celebre Today I want this church to la celebrate resurrección del Cristo. resurrection of the Christ. No solo en el madero ni la tumba, Not in the cross or the tomb, sino en tu corazón, but in your heart, en tu familia, your en family, tu in matrimonio. your marriage. Dile a tu esposo, a tu esposa, Tell your husband or wife, Cristo ha resucitado. Christ has resurrected. Dile a tus hijos, Tell your children, Cristo ha resucitado. Christ has resurrected. Celebra el resucitado. Celebra el resucitado. Celebrate the resurrected. La resurrección es para los íntimos. Resurrection is for those who are intimate. No te autoengañes. Don't lie to yourself. Si no hay intimidad, If there's no intimacy, no hay resurrección. there's no resurrection. Un hombre se acercó a Jesús A man came to Jesus y le dijo: desde mi niñez and he said, since I was a child, voy a la iglesia en Houston, I've been to that church in Houston. me congrego en Jehová Reina, I congregate in Jehová mi Rey. yo diezmo, I tithe. hago lo que tengo que hacer. I do as I need to do. Y Jesús le dice: And Jesus tells him, ¿en serio? really? ¿Te congregas? You congregate? Oh sí, Really? te conocen. They know you? Tú hasta cantas en el coro. You even sing in the choir? Pero tiene que nacer de nuevo. But you have to be born again. ¿Cómo así? How's that so? Tiene que resucitar. You have to resurrect. No se trata de lo que hacemos It's not about what we do, donde se ve,
where it's seen, sino lo que pasa donde no se ve. but instead of what happens where it's not seen. Te voy a decir algo muy fuerte. I'm going to tell you something that's very Me voy a strong. jugar mi propio ministerio con esto. And I'm putting my own ministry at risk with doing this. Muchas veces A lot of times, nosotros creemos que el que está aquí arriba we believe that he who is up here es inmáculo. has no stain. Me gustó que hablara de todo lo que hemos hablado aquí arriba, de la bichuela, de cómo nos llenamos, de todo eso. I really enjoyed speaking about all the things that we've done, Porque a veces la gente se lleva una impresión equivocada. because a lot of times people leave with the wrong impression. Esto es para los que son íntimos. This is for those who are intimate. Estén aquí arriba They may be up here o estén allá abajo. or down there. Te digo un secreto. I'm going to tell you a secret. La primera mujer The first woman que supo de la resurrección that knew about the resurrection antes de conocer a Jesús before she knew Jesus, era una endemoniada she was a woman who had a demon controlling de her, mala reputación. who had a bad reputation. No era una pastora, It wasn't a pastor. no era una ungida, It wasn't an no anointed era del woman. Sanedrín, no era religiosa. She was not a religious Era woman. una mujer It was a woman endemoniada who was controlled con by a demon, problemas de pureza, de integridad. who had issues of purity and integrity. Pero Dios But God entró a su vida went into her life, y ella pasó de muerte and she went from a death vida. to life. Y de manera impresionante, And in a very impressive la way, primera que fue a la tumba. the first one who went Fue to the ella. tomb was her. Pero no solo eso, But not just that. la primera que vio a Jesús The first one who saw Fue Jesus ella. was she. y con una S endemoniada, And in one, she was possessed by a demon. Jesús mandó a decirle a los discípulos With an ex-woman who was demon. que él había resucitado. She was sent to tell the disciples that he Ciérrame had tu pasado. resurrected. Ciérrame tu pasado. Close your past. Concéntrate en lo que Dios ha hecho. Focus on what God has Ya done. tú no eres la que eras. You're not who you Ya used tú to no be. eres el que eras. You're not who you used Tú to be. eres el que ha mirado al resucitado. You are the one who has seen the Tú eres resurrection. alguien You distinto. are a different person. Dios te sacó de la oscuridad Took you out of y darkness, te trajo a su luz. and He brought you to His light. Así que nadie te etiquete. So nobody can title Tú you. no eres la de mala fama. You're not the one who had. Tú no eres el endemoniado. You're not the one possessed. Tú eres alguien que se inclinó You're someone who y que el surrendered, resucitado lo levantó. and the resurrected lifted Y you. ahora goza de la resurrección. And now you enjoy resurrection. Tiene que celebrar. You have to celebrate. Ya no es lo mismo. It's not the same anymore. Ya no eres el mismo. You're not the same, Porque Él resucitado because He te resurrected. miró con ojos de gracia y misericordia. The resurrected saw you with eyes of grace and mercy. Si no me creen todavía, If you don't believe me just yet, yo quiero que entiendas I want you to understand que los que estaban con Jesús, that they who were with los Jesus, discípulos, the disciples, que luego fueron apóstoles, who then became apostles, eran personas comunes. they were very common people. Pedro era un pescador. Peter was a fisherman. Ustedes conocen a todos. You know all of them. Pero cuando Jesús hablaba But when Jesus spoke a la multitud, to the multitudes, hablaba en parábolas. He spoke in parables. Y la Biblia me dice And the Bible tells me, literalmente literally, que le hablaba así para que no entendieran. that He spoke to them this way so they didn't O sea, understand. él le predicaba en parábolas So He preached to them in parables, y ellos no entendían. and they didn't understand. Como nadie entendió la muerte de Jesús. Like no one understood the death of Jesus. Pero luego los separaba a los discípulos, But then He would separate the a disciples, sus íntimos, His intimate, y le declaraba todo. and He would declare to them all things. El ruido The noise de la multitud of the multitudes no puede reemplazar cannot replace tu intimidad. your intimacy. Lo que pasa en el público What happens in public no puede reemplazar cannot replace lo que debe pasar en privado. what should happen in private. No te alimentes de multitudes. Don't feed yourself upon multitudes. Aliméntate de intimidad. Feed yourself of intimacy. Jesús los separaba a ellos
Jesus separated y them le declaraba todo and declared everything to lo que la them. multitud no entendía. What the multitudes didn't understand. Cuando Él resucita, When he resurrects, que estas mujeres lo ven, that these women see them. Él le see dice: him. vayan y díganle a los discípulos, a mis hermanos, He says, go tell the disciples, my perdóname, brothers. perdóname, I'm sorry, pero tus hermanos, but your brothers, tu padre your father, y tu madre and your mother son los que hacen la voluntad de Dios. are those who do God's will. Jesús no dijo: preparen una campaña, Jesus didn't say prepare a whole campaign que voy a exhibirme a toda la gente. because I'm going to exhibit myself before all Él no people. quiso que hicieran lo mismo que cuando su muerte. He didn't want the same thing that had been done for his death to be done now. En su muerte Él no escogió a quien iba a estar ahí, For his death, he didn't choose who was going to be there. pero en su resurrección señaló a lo que Él quería para que For his estuvieran ahí. resurrection, he signaled Tú who fuiste señalado wanted there. para la resurrección. You've been signaled for his resurrection. Y la palabra dice que solo esos íntimos And the word says that only those intimate lo vieron. saw him. Se le apareció a ellos He appeared before them y trató con ellos. and he worked with them. Yo quiero hoy aclarar algo más. I want to clear something El else up ser today. íntimo Being intimate, no quiere decir que no pecamos. it doesn't mean that we don't sin. No quiere decir que no It fallamos. doesn't mean that we don't fail. Quiere decir que cada vez que lo hacemos venimos a Él. It means every time we do it, we come before Porque him. dentro de esos íntimos, Because amongst those intimate, en su segunda aparición a los discípulos, in his second apparition before the disciples, estaba el que fue ausente. Luego en la segunda, llamado Tomás. was the one who was absent in the first time, and the second time he was named Thomas. Y a Tomás él le dijo: ven, Tomás, And he called Thomas and said, come here, Thomas. mete tu dedo en mi mano, Place your finger in my hand. mete tu mano en mi costado. Place your hand in my rib. Tomás era de los íntimos, Thomas was of the intimate, pero dudaba. but he doubted. Los íntimos dudamos. Intimate people doubt Los also. íntimos nos cansamos. Intimate people get tired. Los íntimos queremos soltar la toalla They también, want to throw in the towel pero no also, sabemos cómo. but we don't know how. De repente viene nueva fuerza, Suddenly we receive new viene la nueva revelación a tu vida, new revelation comes to your que te life dice: no desmayes, that tells you do not que te despair, dice: that levántate. tells you stand up. Tú no eres de la multitud, You are not of the multitude. tú eres de los íntimos. You are one of the intimate. Así que no te confundas. So don't be Íntimo no quiere confused. decir que no vamos a fallar. Intimate doesn't mean we're not going to fail. Íntimo no quiere decir que no vamos a pecar. Intimate doesn't mean we're not going to sin. Íntimo quiere decir que en todo Él estará ahí con nosotros. Intimate means that in all things he will be there with us. Quiero decirte algo más. I want to tell you something else. Quiero que me sigas suavemente. I want you to follow me slowly. La palabra establece The word establishes que Jesús, that Jesus, en su resurrección, in his resurrection, en esa madrugada de un domingo, in that morning of a Sunday, un ángel quitó la piedra an angel removed the stone y se sentó sobre ella. and he sat on it. Esto indica dos cosas. This indicates two things. Lo primero es The first thing is que hay cosas que solo pueden pasar de manera sobrenatural. there are things that can only occur in a supernatural No way. siga peleando. Stop fighting. No siga luchando con tus propias fuerzas. Stop fighting with your own strength. Hay piedras que son tuyas para quitarla, There are stones that are yours to remove. pero hay piedras que son de Dios para removerlas. But there are stones that need to be removed by God. No eres tú que vas a cambiar a tu marido. You're not the one who's going to change your No eres tú husband. que vas a cambiar a tu mujer. You're not the one to change your wife. No eres tú que vas a meter en la iglesia a tus hijos. You're not the one to bring your children to church. Eso le pertenece a Él. That belongs to him. Él es quien convence de pecado, He is the one who convicts us de condenación y juicio. of condemnation and Así que no pierdas tu tiempo y tu fuerza empujando piedras que tú no vas a mover. So don't waste your time and strength trying to push on stones that you Mejor can't. adora al que mueve la piedra. Instead, praise the one Mejor who can clama al move que the stone. mueve la piedra. Believe the one who can Mejor move the eleva plegaria al que mueve la piedra. stone. Worship the one who can move the Y stone.
esa piedra de marido se va a mover And por that él. stone will be moved by him. Esa piedra de hijos será removida por él. That stone of children will be removed by him. Mientras la piedra está ahí, As long as the stone is there, adora. worship. Mientras la situación está ahí, As the situation Adora. is there, praise. mientras tú no lo puedas cambiar, As long as you can Adora. it, worship. porque él se levantó de entre los Because muertos. he arose from the Nadie dead. lo levantó. Nobody rose Él va a up. levantar lo que tú He's gonna rise what you no puedas levantar. cannot rise up Él va a yourself. remover lo que tú He will remove what you no puedas remover. cannot remove. Celébralo a él. Celebrate him. Celébralo a él. Celebrate him. Celébralo a él. Celebrate him. Dios es extraño. God is strange. Yo veo una de divisiones hoy en las iglesias I see so many different divisions now in churches, que yo no sé de dónde las sacaron. and I really don't understand where they took him out of, where they came from. Hay gente que dice There's people who say que la mujer no puede predicar, that women are not allowed to preach, que la mujer no puede pastorear, that a woman cannot pastor, pero una mujer es la primera que abraza a Jesús. but a woman is the first who hugs Jesus. No entiendo. I don't understand. Pero hay gente que siempre le dejan la marca del pasado a la gente. But there's people who always try to mark people with their past. Ella era prostituta, They studied in a biblical institute, ella era lesbiana, and she was a lesbian. él era homosexual, He was a homosexual. él era narcotraficante. He was a drug dealer. Ten cuidado, Be careful. ten cuidado. Be careful. Entonces tú me estás diciendo So then you're telling me que la resurrección en esa persona that the resurrection in that no es person mayor que su pasado, is not greater than their past? no es mayor que lo que era. It's not greater than what they were? No siga viendo lo que fue. Stop seeing what they were. Jesús le dijo a Pedro, Jesus told Peter, no llames impuro don't call impure lo que yo he limpiado. what I've already cleansed. Todo el que pasa por la resurrección All who go by the es resurrection purificado. is purified. Su pasado es cerrado Their past is closed. y es una nueva criatura en Cristo Jesús. And they are a new creation in Christ Jesus. No me etiquete a la gente. Do not label people. No me señale a la gente. Don't signal people out. Y te voy a decir algo más. And I'm going to tell you something else. Las transformaciones de Dios son como Él quiere. Transformations by God are the way He pleases. Hay gente que se toman su tiempo There's some people who take their y hay time. gente que Dios lo hace como instantáneamente. And there's people who are transformed instantly. Tú y yo no somos quienes para saber cómo sucedió. We are no one to know how it Si occurred. está adorando, If they are si praising, está buscando, if they are si se speaking, está congregando, if they're si congregating, está haciendo la voluntad if de they're Dios. doing the will of God, Eso me basta. that's enough. La prisa en que Dios lo hizo The time in which God did it, no son temas míos. it's not my business. Yo te voy a decir algo más. I'm going to tell you something else. Yo no sé por qué me estoy metiendo ahí, I don't know why I'm going in this direction, pero hay personas but there are people que el proceso para ser quienes deben ser le toma 20 años. that the process to become who they need to be takes them 20 years. Pero hay personas But there's people que en un año ya están haciendo lo que a alguien le tomó 20 años. that within a year they are doing something that took another person 20 years. Tengo que recordarte I have to remind you que los que llegaron a las 6 de la mañana se quejaron that those who got there at 6 a.m., they complained porque le pagaron lo mismo que los que llegaron a las 4, a las 3 y a las 5 de la tarde. because they were paid the same thing that those who got there at 4 and 5. Y el Señor hace una reprensión diciendo, ya no se te dio a ti lo que te correspondía. And the Lord rebukes them and says, didn't I give you what belonged to you? Pues no te metes en lo que yo hago con ellos. Don't get in whatever I do with them. Te voy a decir algo con mucha apertura de corazón. I'm going to tell you something with a very open heart. Las posiciones a veces desgastan Positions within home. y a veces nos amañan. A veces no nos ayúdenme. Eso mismo.
Nos acostumbran, no mal acostumbran. People get accustomed in a wrong way. Y creemos que somos la gran cosa. And we think we're the greatest thing. Y Dios empieza a usar gente And God begins to use que no people tienen mucho tiempo. that they have not been Pero here a ya long la time. resurrección pasó por su vida. But resurrection went through Y their tienen life. una pasión loca. And they have a crazy Y no passion. tienen ningún complejo. And they have no Y no complaint. se creen la gran cosa. And they don't think highly Se of levanta themselves. una generación A generation will arise que es renovado en Dios. who is renewed in God. Y que no necesita mucho tiempo. And they don't need a lot of time. Porque pasaron por la resurrección. Because they went through resurrection. Miraron al resucitado. And they've seen the Y resurrection. creyeron confiadamente And they believe trustingly en que Él puede hacerlo todo en su vida. that He can do all things in their life. Así que verá gente de poco tiempo So you're going to see people with not a lot of time haciendo cosas doing things que creemos que necesita más tiempo. that we believe need more time. Yo quiero hoy pasar a lo siguiente contigo. I want to go to the next thing with you. Cuando Jesús llega When Jesus comes y se encuentra con estas dos mujeres, and He finds these two women, la palabra dice the word says que Jesús that Jesus, deja que ellas le adoren. He allows them to praise Him. Ellas se postran a sus pies. They come before His feet. Pero antes de esto, But before this, aquella María, that Mary, cuando llega la primera vez a la tumba, who when she came the first time to the tomb, ustedes saben que iba a preparar su cuerpo you know she was going there to prepare His body. y no encontró el cuerpo. And she didn't find the body. Y ella dijo en su corazón, And she said in her heart, se lo robaron el they cuerpo. stole His body. Y salió llorando And she left crying. y lloraba desconsoladamente. And she cried uncontrollably. Y los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? And the angels told her, woman, why do you cry? Lloro a mi maestro, se han llevado a mi maestro. I cry for my master. They've taken my master. Porque cada evangelio lo narra diferente. Because each of the gospels narrates this in a different way. Y ellos le dijeron, no, no se lo han llevado. And they said, no, they haven't taken Him. Ha resucitado. He's resurrected. Hay gente que está llorando There's people who are crying en medio de una in resurrección. the midst of resurrection. Llorando cosas que están muertas. Crying over things that are dead. Cuando tienen a un Cristo resucitado. When they have a Christ who is Llorando a alguien resurrected. que le abandonó. Crying over someone who Llorando algo abandoned que le them. quitaron. Crying over something Llorando that was algo taken que from se them. fue. Crying over something Porque that su left. mirada no está en el resucitado, Because their eyes are not placed on the sino en las resurrected, cosas que le quitaron. but instead of on the things that were taken from them. Pero luego no fueron los ángeles, But instead it wasn't the angels. sino que el mismo Jesús la ve But Jesus Himself y sees le dice, her mujer, ¿por qué and lloras? says, woman, why do you cry? Y ella le dice, me quitaron a mi maestro, She says, they took my me master. quitaron a mi Señor. They took my Lord. Y él la llamó por su nombre. And He called her by her Le name. dijo María. And He said, Mary. Y ella le dijo Rabí, And she said, Rabbi. porque quitó la mirada de su dolor Because she took her eyes away from y her se pain. abrieron los ojos para ver al resucitado. And her eyes were open to see the No es que resurrection. Cristo no ha resucitado, Not that Christ has not es que estamos resurrected. concentrados en nuestro dolor, It's that we're focused on en las the cosas que nos han pasado. things that have happened. Pero hoy te llama Dios por su But today nombre God calls you by your y te name. dice Juan, And He calls you John, te dice Pedro, Peter, te dice Jairo, Jairo, María, Mary, Marta, Martha, Jennifer, Jennifer, Juana. Juana. Soy yo, It's me, el resucitado. the resurrected. Lo que pasa es que estás mirando tu matrimonio muerto. The thing is, you're looking at your dead marriage. Está mirando a tus hijos muertos. You're seeing your children dead. Está mirando tus finanzas You're muertas. seeing dead finances. Pero hoy But today, estamos mirando al resucitado. we are seeing the resurrected. Yo te ruego I plead of you, que quite tu mirada de las cosas muertas remove your eyes from the dead things y
ponga tu mirada en el resucitado. And place your eyesight on the Porque cuando tú resurrected. miras al que resucitó, Because when you look at he who resurrected, tus cosas muertas resucitarán your también. dead things will resurrect as well. Rompe el luto. Break the time of crying over something Hay dead. gente que le ha dedicado mucho tiempo al luto. A lot of people have spent time crying over Por the favor, dead. rompe el luto. So break that time. La Biblia señala The Bible signals 2 ocasiones 2 occasions donde Jesús rompió el luto. where Jesus broke with that time of crying over the dead. Lo primero fue cuando murió Moisés. The first thing was, the first time was when Moses died. La palabra dice The word says que duraron un mes that they lasted a whole month llorando a Moisés, crying over Moses. a su líder. Eso se entiende. And that is understood. No fue cualquiera que murió, They cried over his leader. It Fue wasn't su just líder. anyone. It was their leader. pero tenían ya un mes llorando. But they had cried over him a whole Un month. mes deprimidos, A whole month of depression. un mes amargado A month of y bitterness. el proyecto de la tierra prometida detenido. And the project of the promised land was stopped. Porque hay que hacer el luto. Because we have to spend time mourning. Porque tenemos que guardar los 9 días. Because we have to keep those 9 days. Porque todavía tengo mucho dolor. Because I still have a lot of pain. Pero Dios le habló a Josué But God spoke to Joshua. y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. And he said, my servant Moses has died. Se acabó. It's over. Levántate, Stand up. esfuérzate, Be strong. sé valiente. Courageous. No temas, Don't be afraid. no desmayes. Do not Porque así despair. como estuve con él, Because the way I was estaré with him, contigo. I will be Ya no with me lo you. llores. Don't cry over Rompe him. el luto. Break that Toma mourning. este pueblo y cruza este Jordán. Take these people and cross Yo over quiero the que Jordan. entiendas I want you to que el understand que guarda luto that the one who más mourns del tiempo establecido more than the time they're está supposed to. mostrándole a Dios inconformidad con lo que él ha hecho. They're showing God they're not. Hoy Dios rompe el luto Today God breaks your de mourning gente que se fueron, of people who left, de gente que te abandonaron. people who abandoned you. Habla más del que se fue que el que está ahí. They speak more of the people who left than the people who are Tus still there. oraciones son por uno que se fue. Your prayers are over someone who left. Y la vida se te está pasando en eso. And your life is passing by in that. Moisés ha muerto. Moses is dead. Moisés ha muerto. Moses is dead. Sí, él fue el que nos guió por el desierto. Él Yes. fue el que estuvo ahí. He guided us to the desert Hablaba and he con was Dios cara a there. cara He como spoke to con God face to cualquier face compañero. as any companion, Pero se fue. but he left. Ay, él era muy bueno, ella era buena. He was so good, she was so good. Ay, ese trabajo, eso que yo tenía, todo bien, That bueno. job, everything they had was good, Pero se fue. but they left. Levántate, Stand up. esfuérzate, Be strong. sé valiente. Be courageous. Pero sobre todo, But above all things, sigue viviendo. continue to live. Sigue viviendo. Continue living. Hoy tienes que tomar una decisión. Today you have to make a O te decision. metes en la tumba también. Or either you go in the tomb O pones also, la piedra y sales de ahí. or you put the stone on the door and Hay gente get que out hoy of van there. a salir de tumbas. There's people who are leaving tombs Que van today. a salir de cementerios. They're coming out of cemeteries. Que van a salir de desolaciones. They're gonna come out of desolation. Hoy se rompe el luto. Today, mourning is broken. La segunda ocasión Second occasion, fue de un hombre it's of a man que tenía buenas intenciones, who had really good intentions, pero también tenía un funeral. but he also had a funeral. Y le dijo: mira, yo te voy a seguir, maestro bueno, And he said, good master, I'm gonna follow you, pero déjame enterrar a mi padre. but let me go back and bury my father. Esto suena cruel, This sounds cruel. pero Rafi, Jesús le dijo: But Rafi, Jesus told them, deja que los muertos let the dead entierren bury a sus muertos. their dead. ¿Tú sabes quién le dijo eso? You know who said that? La vida. Life. ¿Cómo tú vas a estar llorando una muerte con la vida junto a ti? How are you gonna be crying over death when you have life in front of you?
no han vuelto a hacer vida porque solo están en la muerte. No han vuelto a creer en nadie porque alguien le traicionó y se murió. They haven't believed in anyone else because somebody died. No han vuelto a abrir una empresa porque una que tenían quebró. They haven't opened up another business because one they had before went into bankruptcy. Yo no debo decir que no han vuelto a casarse porque alguien que era su esposo o su esposa lo abandonó. No debo decir. I shouldn't say that they haven't remarried because their spouse left them. Pero yo sí quiero que sepas But I do want you to know que hay gente que son para muerte that there are people who are for death y hay gente que son para vida. and there's people who are for life. Desde que tú te das cuenta que una persona es para muerte, And as soon as you know a person is for death, sal corriendo. run away. Huye por tu vida, escapa por tu Flee for your vida. life and escape. Yo hoy necesito Today I need que 3 mujeres that 3 women que Dios está ministrando, están llorando en este momento. that God is ministering right now and they're crying Pasen in aquí al this very frente. moment. No le teman a la multitud. I need these 3 women to come up Esto es here. un trato de Dios. Pasa aquí al Don't frente. be afraid of the multitude. This is about Hay God. 3 mujeres There are 3 women que Dios le está hablando directo a su corazón. that God is speaking directly to their heart. No tengan miedo. Don't be afraid. Hagan lo que tienen que hacer. Do what you Pasen al have to frente. do. Come to the front. Porque hoy la tumba queda vacía. Because today the tomb is Hoy left la empty. tumba queda vacía. Today the tomb is left empty. Se levantan los que han creído en la resurrección. Those who believe in resurrection arise Esas today. mujeres están como dando mucha vuelta. Pasen al frente. No teman. Women are afraid. Don't be afraid. Come to the front. Porque Dios te está hablando. Because God is speaking to you. Porque quiere pasarte de muerte a vida. Because He wants to take you from death to life. Y hace mucho And a long time que yo ago, no le doy mente a los llamados que Dios me pone a hacer. that I really don't pay any mind to the calling Esas that the Lord 3 makes me mujeres están ahí. do. I know those 3 women are there. Si quieren pasen. If you want to come, Y si no también no pasen. come. But if you don't want to do it, don't Pero do hay it. 3 mujeres But there are 3 women que han sido laceradas por el abandono. who have been hurt by abandonment, Que Dios le está llamando hoy who God is calling a today pasar to come up here de muerte and go from a death vida. to life, La tumba the tomb a la resurrección. to resurrection. Quiero seguir I want to continue diciéndote lo siguiente. telling you the following thing. La palabra establece The word establishes que aquel Jesús that Jesus que estuvo ya como resucitado that who was there as a resurrected aquella tarde del domingo, that day of that Sunday, se le apareció a 2 hombres He came and showed Himself before 2 men que iban camino a Emmaús. who were on their way to Camino a Emmaús. Emmaus. Y esos 2 hombres And those 2 men caminaron con él, walked with Him, conversaron con él, spoke with Him. le hablaron a Jesús de él, They spoke to Jesus of Him, pero no sabían que andaban con Jesús. but they didn't know they walked with Jesus. Y Jesús le hizo preguntas. And Jesus asked them some questions. Cuéntenme más de él. He said, tell me more of Him. Háblenme más de él. Speak more to me of Esa Him. historia está interesante. That's an interesting story. Y ellos empezaron a hablarle. And they began to speak to Him. ¿Y sabe lo que le dijeron? And do you know what they told Him? Nosotros estábamos emocionados We were so excited porque la historia bella because the beautiful story terminaba en que él resucitaba, ended in a resurrection. que él no se iba a quedar ahí en la tumba. That He was not going to stay in the Pero tomb. mira, murió But look, He y died. nada pasó. And nothing happened. Y Jesús le dijo, ay, qué pena. And Jesus said, oh, I'm so Ay, cuánto me sorry. duele. Oh, that hurts me so Y much. la Biblia dice que se hizo tarde. And the Bible says that it got late. Y le dijeron, pero forastero, ¿por qué no te quedas en casa? And they said, you're a foreign man, why don't you just stay in our home? Y él dijo, bueno, And He said, okay. ya que mataron al que no resucitó, pues me voy a Since they quedar. killed the one who didn't resurrect, then let me Y la stay. palabra dice And the word says que se sentaron a la mesa that they came to this table y todavía no los reconocían. and they still didn't recognize Him. Faltan 2 mujeres. I still need 2 more women. Y la palabra establece And the word que establishes seguían ahí hablando, conversando con él. that they had a continuous conversation with Pero Him. cuando iban a comer el pan, But when they were going to eat the bread, Jesús lo levantó Jesus lifted it up y lo partió.
and he broke it. Y ahí fueron abiertos sus ojos. And there their eyes were open. No fueron abiertos en el camino. They weren't open on the way. No fueron abiertos en conversaciones. They weren't open during the Fueron abiertos conversations. cuando el cuerpo They were open when que the fue body expuesto a muerte, that was exposed to a death, ser partido, to be broken, fue partido was delante de broken ellos. before them. Y aquellos que los ojos estaban cerrados And those whose eyes were closed fueron abiertos en intimidad. were opened in intimacy. Perdóname, I'm sorry, pero los ojos no se abren en el camino, but eyes are not open on the way, ni se abren en las conversaciones, neither in conversation. se abren en la intimidad. They are open in intimacy. Porque para los que no sabían, Because for those who en didn't la know, mesa de un judío in the table of a solo se Jew, siente un íntimo, only a cleansed person y can ellos sit. sentaron a un forastero, And they sat porque a no foreigner, era un forastero, because he was not a era foreigner. alguien que ellos habían tenido intimidad. It was someone who they had been Sienta a intimate Jesús with. en tu mesa, Sit Jesus at your sienta table. a Jesús en tu Sit him casa, in your house. déjalo que parte el pan Let him break the y bread. se abrirán tus ojos And your eyes will be y open. verá que mayor es él And you will see that que el que greater está is he contra ti. than he who is A against veces you. el resucitado Sometimes the está en resurrection casa y no lo sabemos. is at home and we don't Está en know el it. matrimonio y no lo reconocemos. He is in our marriage and we Falta don't una recognize mujer. it. There is one more woman. A veces el resucitado Sometimes the resurrected, te deja que camines he lets you walk. sin dejarse ver. And he doesn't allow you to see him. Porque él lo que quiere Because what he wants, no es solo el camino de congregarse, it's not just the way of congregating. no solo el camino de cantar coritos, It's not the no way solo of el singing camino de songs. levantar las manos. Just not the way of lifting your hands up. Él quiere el camino de intimidad. He wants the way of Porque intimacy. en la intimidad Because in intimacy, es que se abren los ojos, your eyes are open. es que se revela todo. All things are revealed. Señores, por favor, no sean gente de camino, Please don't be people of just the way. sean de intimidad. Be people of intimacy. Entren a su intimidad, Go into his intimacy. siéntense a la mesa con él, Sit at the table with him. denle la oportunidad de que intime con ustedes, Give him the opportunity to be intimate with porque you. ahí se revela la resurrección. Because their resurrection is revealed. Yo necesito I need terminar estas palabras, to finish with these words. y para terminar, And to finish, en lo que llega la tercera mujer, in the time of the third woman coming up here, quiero decirle algo. La palabra establece the word establishes que luego de su resurrección, that after the resurrection, Jesús Jesus guió a sus discípulos guided his disciples a un lugar cercano en Betania. to a place nearby, near Bethany. Pero él But he había estado had been en la tierra durante 40 días on earth for 40 days luego de su resurrección. after his resurrection. Extrañamente, Strangely, no intimó con muchos. he wasn't intimate with many. Por favor, entiéndanlo. Please understand this. El que todo el mundo vio en la cruz, He who was seen by all on the cross, que murió, who died, que se rasgó el velo, who's que ripped se the veil, levantaron los muertos de los cementerios, where the dead came out of the cemetery. ahora está entre la gente 40 días. Now he's among the people for 40 Y days. poco lo reconocieron. And very few recognized him. Cuando Jesús llegó a la primera reunión When Jesus came to the first de sus meeting discípulos, with his disciples, ¿tú sabes por qué lo reconocieron? do you know why they recognized him? Por el saludo que le dio. Because by the way he said hello to them. Recordaron su forma de saludarlo. They remembered the way he greeted them. Salve, pasa a vosotros. Así le dijo. Peace be on you, he said to them. Y yo quiero hoy que entiendan And I want you to understand today, que los mismos de él the same people le costó reconocerlo. had trouble recognizing Porque cuando him. él murió, Because when he died, todo el mundo se olvidó de la resurrección. everybody forgot about resurrection.
La gente cuando ve muerte se olvida de las promesas. People, when they see dead, they forget about promises. Pero la palabra dice But the word says que los reunió a ellos that he gathered them como nos ha reunido hoy a nosotros. the way he's gathered us today. Y yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. And I want you to stand on your feet there where you are. Y la palabra dice And the word says que él levantó sus manos that he lifted his hands y los bendijo. and he blessed them. Yo quiero que todo que está aquí levante sus manos. I want everyone here to raise your hands and lift your hands Dios up to nos the ha bendecido. God has blessed us. Dios nos ha bendecido. God has blessed us. Ya no vea tu vida como envuelta en muerte y tinieblas. Do not see your life wrapped up in death and darkness. Hoy Dios te dice, salve, Today God says rejoice. paz a vosotros. Peace over you. Basta el llanto, Stop the crying. paz a vosotros. Peace over you. Basta la depresión, Stop depression. paz a Peace vosotros. over you. Basta la angustia, Enough of anguish. paz a Peace vosotros. over you. Y la palabra dice And the word says que él levantando sus manos that he lifting his hands up, los bendijo blessed them, y luego fue envuelto en una nube and then he was wrapped in a y cloud, ascendió a los cielos. and he ascended to the heavens. Y mientras los discípulos lo miraban, And as the disciples saw him, dos ángeles se two aparecieron angels appeared. y le dijeron, ¿qué están mirando? They said, what are you looking at? A ese mismo que ven ascender, The same one you see ascend, lo verán descender a you la will tierra. see descend to the earth. Hay esperanza. There is hope. El que se fue He who left volverá. will come back. Cristo viene. Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Cristo Christ viene. is coming. Así que hoy So today, no dejes solo don't tu expectativa en una cruz. don't leave your expectations No on the dejes cross. tu expectativa en un madero, Don't leave your expectation on the cross ni en unos clavos, or on the nails ni en una corona. or on the crown. Él salió de la cruz, He came off the cross, fue metido en una tumba. was placed in a tomb. Él salió de la tumba, He left the tomb, fue ascendido a los was cielos. ascended to the heavens. Pero así como se fue, But the way he left, Él volverá. he will come back. Ya esto no se habla. This is not spoken Pero él of volverá. anymore. But he is coming Ya de back. esto no se predica. This is not Pero Él preached, volverá. but he will come back. No dejes tu expectativa tampoco solo en la resurrección. Don't leave your El expectation que on resucitó de entre los resurrection. muertos He who resurrected volverá a la from the dead tierra will come back por to una earth. iglesia que le adora, For a church who por prays una him. iglesia que le For ama, a church who por loves una him. iglesia que le es fiel, For a church who is por faithful una to him. iglesia que se mantiene inmaculada para For Él. a church that is kept clean for himself. Tengo que bajar.